Acá estamos, con la directora de la película La Espada en la Piedra, la acelera adaptación animada de Disney en la clásica historia El Rey Arturo. Buenas tardes, Juana. Buenas tardes, es un honor estar aquí realizando esta entrevista. El honor es todo nuestro. Contanos un poquito. ¿A qué géneros está orientada la película? Bueno, la película está orientada al género de fantasía, acción y aventura. Hmm, ¿y a qué público está destinada? Está destinada a un público más familiar, es decir, tanto niños como adultos, aunque debemos aclarar que es una versión infantilizada de la historia. Y una duda, ¿por qué la película se omite la historia de los padres de Arturo y las aventuras de Arturo como rey de Britania? Bueno, siempre en las adaptaciones de películas los directores solemos omitir ciertas escenas, más que nada por falta de tiempo para proyectar todas. Se nos hace imprescindible priorizar aquellas escenas que aboquen más a la visión de la historia que nos interesa mostrar. En este caso, las escenas no incluidas, aunque importantes en la trama principal del texto, no eran imprescindibles en mi apropiación, que busca centrarse en la franja de tiempo de un Arturo joven e inexperto, un niño que tiene muchas cosas por aprender y al cual vemos madurar a lo largo de la película. Hmm, Y cuéntanos, ¿por qué elegiste introducir la historia de esa manera? Bien, la película comienza con una canción que narra cómo Inglaterra se ha quedado sin rey. A la vez vemos cómo pasan las páginas de un libro de estilo medieval que ilustra un poco la canción. Es una manera de simplificar la historia que antecede a lo que nos concierne, que es Arturo y la espada en la piedra. Nos tomamos el atrevimiento de decir que la espada había sido creada años atrás y posteriormente olvidada, cosa que en la historia original no sucede. ¿Y cómo están representados estos personajes? Bueno, los personajes, tanto Merlín como Arturo, están representados de manera burlona y son bastante torpes. La película asemejaría a una parodia de la historia, obviamente desde el lado del respeto a la obra y con la mera intención de entretener. ¿Introducen nuevos personajes? Introducimos a la historia a la mascota de Merlín, Arquímedes, un búho parlante de muy mal carácter, pero que sin embargo se ha ganado los corazones de los espectadores. También introducimos a Madame Mim, una hechicera cuyas intenciones no son nada buenas. ¿De qué manera se apropiaron de la historia? Bueno, nosotros reversionamos el curso de la historia, dándole un giro totalmente diferente. En nuestra versión, un Arturo de 12 años se pierde en el bosque y llega a parar a la choza de Merlín, quien lo estaba esperando. Al darse cuenta de que el muchacho no está recibiendo una educación pertinente, el mago se propone ser su tutor y enseñarle matemática, literatura, ciencias, etc. Arturo vuelve al castillo en compañía de Merlín, quien insiste en educar al joven a pesar de las negativas de Héctor, su padre adoptivo. Tiempo después, Merlín logra convencerlo y Héctor le permite alojarse en una torre del castillo. Más tarde llega de Londres un mensajero, Perinor, quien anuncia la realización de un torneo con el objetivo de elegir un rey para Inglaterra. Merlín se ocupa entonces de enseñarle valores a Arturo, preparándolo para el reinado. Esto lo consigue transformando al joven en distintos animales, primero en un pez, luego en una ardilla y en un pájaro, haciéndole aprender de los problemas a los que se enfrentan esos animales en su vida diaria. Además aprende a nadar como un pez, a trepar y saltar árboles como una ardilla y a volar como un ave. Luego, ya en la torre, le enseña sobre descubrimientos del futuro y a leer y a escribir. Al final de la película vemos la escena del torneo en el cual Arturo, como escudero de Kai, su hermanastro, pierde la espada y debe salir a buscar otra. Frente a él se encuentra la Excalibur, y como el torneo ya está por comenzar y Kai necesita urgentemente de una espada, Arturo la saca de la piedra sin saber que con ello se está coronando a sí mismo rey de Bretaña. Esta última escena se desarrolla casi al pie de la letra de la historia original. Hmm, Y al ver esto, ¿no les parece que ya existen demasiadas versiones de esta historia? Tipo, ¿qué trae nueva su adaptación? Trae una versión simplificada, en un formato animado, sin precedentes en lo que respecta a las reversificaciones de la historia. Nos proponemos acercar a los niños a esta historia clásica, otorgándole dinamicidad a la película y creando algunas escenas cómicas, entremezclándolas con otras de carácter más musical. Nos pareció una intervención innovadora y divertida que resulta en un material audiovisual que, aunque basado en ella, es independiente de la historia del rey Arturo. ¿Y por qué volver a contar una historia clásica? El hecho de que sea una historia clásica, mayormente conocida por la gente, además de ser altamente aclamada y contar con un universo medieval muy rico, permite jugar con la historia, porque los personajes y el hilo principal ya son bastante conocidos. En cierta forma, la novela clásica nos da apertura de realizar modificaciones, y estas de por sí ya generan un intercambio muy rico entre el espectador y el material audiovisual, por lo que generan otro tipo de experiencia estética. El rey Arturo además tiene mucho potencial en materia de valores que se corresponden con la empresa con la que trabajamos, Disney. ¿Y
¿Qué valores vos decís que deja esta película? Bueno, esta película nos enseña la importancia de la educación y del conocimiento y nos introduce a conceptos como el bien y el mal, la mediocridad, nos enseña a no dejar nada al azar e intentar triunfar, así como la importancia de la valentía, la honestidad y la fuerza del amor. ¿Qué lugar tiene lo fantástico? ¿Cómo está representado? Bueno, lo fantástico en torno a criaturas sobrenaturales no está representado. Nos animamos a desarrollar la magia en lo que concierne a Merlín, ya que necesita de sus hechizos para transmitirle sus conocimientos al joven Arturo. No optamos por una adaptación verosímil, ya que la magia y la fantasía son símbolos muy característicos de Disney. Estos forman parte de su imagen y de su impronta y tienen lugar en casi todas sus producciones. La espada en la piedra no es la excepción. También vemos el uso oscuro de la magia en la antagonista de la historia, una bruja malvada. Espectacular, Juana. Muchas gracias por la entrevista. De nada.